Hola a todos y bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo la vida de un emperador, el cual vivió una vida de problemas familiares y excesos extremos, siendo un total loco, el cual incluso mandó a matar a sus familiares. Nerón nació el 15 de diciembre del año 37 con el nombre de Lucio Domicio Enobarbo en Antiem, cerca de Roma. Era el único hijo de Cneo Domicio Enobarbo y Agripine, hermana del emperador Calígula. El padre de Nerón sirvió como pretor y como miembro de la guardia personal de Calígula durante el viaje del futuro emperador a las provincias de Oriente. Según Suetonio, el padre de Nerón era un asesino y el emperador Tiberio le acusó de traición, adulterio e incesto. Solo la muerte del propio Tiberio hizo que se librase de los cargos que se le imputaron. Cneo murió de un idime en enero del año 40, cuando Nerón acababa de cumplir 2 años. Nerón se parecía mucho físicamente a su padre y también tenía el cabello castaño rojizo, de donde procedía el sobrenombre familiar. Las posibilidades de que Nerón ascendiera al trono eran muy escasas, ya que su tío materno, Calígula, comenzó su reinado a la edad de 24 años, tiempo más que suficiente para tener o nombrar a sus propios herederos. Además, su madre perdió el favor de Calígula y tras la muerte de su esposo en el año 39 estuvo en el exilio. Calígula administró la herencia de Nerón y se la envió a su tía Domicia Lépida. Antes de que Calígula empezara siquiera a mover la lenta maquinaria de los preparativos para su sucesión, fue asesinado junto a su esposa Milonia Cesonia y su hija Julia Drusila en el año 41. El asesinato de Calígula elevó al trono al tío del finado emperador, Claudio, quien, una vez en el poder, permitió a Agripine regresar del destierro. Claudio había estado casado en 2 ocasiones antes de contraer matrimonio con Mesalina. Fruto de este matrimonio había nacido Claudio Druso, fallecido durante la adolescencia, y una hija. Con Mesalina tuvo 2 hijos, Claudia Octavia y Británico. Claudio, sin embargo, tuvo que ordenar la ejecución de Mesalina tras el complot que ésta urdiera para derrocarle. En el año 49, Claudio se casó por 4ª vez con Agripine. Para apoyarse políticamente en un heredero, Claudio adoptó al hijo de su 4ª esposa y sobrina, Nerón, en el año 50, pasando este a llamarse Claudio Nerón César Druso. Al ser mayor que su hermanastro británico, Nerón se convirtió en heredero al trono. Nerón fue proclamado adulto a la edad de 14 años. Fue nombrado procónsul y entró por primera vez en el Senado, además de disertar ante la Cámara. Realizó sus primeras apariciones públicas junto a Claudio y apareció en las monedas emitidas durante el gobierno de su tío y padrastro como su sucesor. Se casó además con su hermanastra Claudia Octavia. Cuando Claudio murió en el año 54, Nerón ascendió al trono como su inmediato sucesor. Aunque existen discrepancias entre los antiguos relatos sobre la muerte de Claudio, muchos de estos establecen a Agripine como la asesina, alegando que la madre de Nerón lo envenenó. Sin embargo, no existen pruebas de dicha acusación, y estudios modernos han dicho que probablemente pudo haber sido en realidad por causas naturales y que este pudo haber sido parte de los tantos rumores que habían. Nerón se convirtió por tanto en emperador a los 16 años de edad, siendo muy joven aún. Según diversas fuentes antiguas, estuvo fuertemente influenciado por su madre durante la primera etapa de su reinado, por su tutor Séneca y por el prefecto del pretorio, Sexto Afranio Burro. Los primeros años de su reinado se conocen como ejemplo de buena administración, en los que los asuntos del imperio se trataron de manera efectiva y el Senado gozó de influencia y poder en los asuntos del Estado. Sin embargo, pronto se presentaron problemas debido a la competencia entre su madre y la de sus asesores, Séneca y Burro. En el año 54 Agripine trató de sentarse junto a su hijo mientras éste parlamentaba con un delegado armenio, pero Séneca la detuvo en pos de evitar una escandalosa escena. El círculo de amigos de Nerón empezó a poner al emperador en contra de su madre y le advirtieron sobre su sospechosa conducta. Nerón fue alguien que gustaba de los grandes banquetes y fiestas, siendo también alguien muy lujurioso, teniendo tanto relaciones con mujeres como con hombres, lo que ha hecho suponer que fuera probable que Nerón fuera bisexual. Nerón, mientras, insatisfecho con su matrimonio con Octavia, inició un romance con Claudia Actea, una liberta. Cuando Agripine tuvo noticias de la infidelidad de su hijo, trató de intervenir a favor de Octavia y le exigió que despidiera a Claudia Actea. Nerón,
apoyado por Séneca, se resistió a que su madre interviniera en su vida privada. Cuando Británico, hijo del finado emperador Claudio, llegó a la edad de 14 años, Nerón lo consideró como una amenaza para su poder. Según Tácito, la denigrada Agripina esperaba que con su apoyo, Británico se convirtiera en heredero al trono por encima de Nerón. Sin embargo, el joven murió repentina y sospechosamente el 12 de febrero de 55, el día anterior a su proclamación como adulto. Según Nerón, Británico murió de un ataque epiléptico, pero todos los historiadores antiguos acusan a Nerón de envenenarle. Tras la muerte de Británico, Octavio y Nerón expulsaron a Agripina de la residencia imperial. Con el tiempo, Nerón se fue volviendo más poderoso, liberándose de sus asesores y eliminando a sus rivales al trono. En el año 55, depuso a Marco Antonio Palas, un aliado de Agripina, de su puesto en el tesoro. Palas, junto a Sexto Afranio Burro, fue acusado de conspirar para derrocarlo y colocar en el trono a Fausto Cornelio Sila Félix. A su vez, Séneca fue acusado de mantener relaciones con Agripina y de malversación de fondos. Sin embargo, todos ellos fueron absueltos. A partir de ese momento, Séneca y Burro redujeron su papel político a intentar moderar el modelo de gobierno de Nerón. En el año 58, inició una relación amorosa con Popea Sabina, la esposa de su amigo y futuro emperador, Marco Salvio Otón. Al parecer, no podía contraer matrimonio con Popea mientras su madre siguiera viva, ya que ésta se opondría, así que ordenó su asesinato en el año 59, si bien Nerón no se casaría con Popea hasta el año 62 y, según Suetonio, Nerón y Popea solo se casaron cuando ella comenzó a presionarle. Los historiadores modernos opinan que el verdadero motivo para asesinar a su madre fue que ésta había conspirado contra él intentando colocar a Cayo Rubelio Plauto en el trono. Cuando le llevaron a él, su madre muerta, Nerón se acercó a su cuerpo y no dejó de decir lo tan bella que era. En el año 62, Burro, uno de sus asesores más importantes, murió y Séneca, por su parte, tuvo que hacer frente de nuevo a acusaciones de malversación, lo que le obligó a retirarse de la vida pública. Nerón se divorció de Octavia y la desterró, pero viendo las airadas protestas que esta acción había suscitado entre el pueblo romano, se vio obligado a llamarla del exilio. A pesar de esta aparente buena acción, Octavia fue ejecutada al poco de regresar a la capital, algo que lastimó al pueblo romano, que amaba a Octavia. Incluso antes intentó matarla ahorcándola con sus propias manos. Las tensiones entre el Senado y Nerón se iniciaron a partir del año 62. Nerón acusó de traición a Antistio, un pretor, cuando éste habló mal de él en una fiesta. Posteriormente, Nerón exilió a Fabricio Vellento al calumniar al Senado en un escrito. Según Tácito, la conspiración de Cayo Calpurnio Pisón empezó a fraguarse ese mismo año. Con el objetivo de consolidar su poder, Nerón ejecutó a una serie de sus rivales entre los años 62 y 63, incluyendo a Palas, Rubelio Plauto y Fausto Sila. La consolidación de su poder incluía también usurpar progresivamente las prerrogativas del Senado. Cuando inició su reinado en 54, Nerón había prometido al Senado devolverle los poderes que ostentaba durante la época republicana. En el año 65, los senadores se quejaron de que Nerón no había cumplido su promesa, lo que motivó la conspiración de Pisón. Poco después de su ascenso al trono en el año 55, el reino Besalou de Armenia derrocó a su príncipe Radamisto y lo sustituyó por el príncipe parto Tiridates. Los romanos consideraron esto como una invasión parta de territorio romano y temieron cómo actuaría el entonces joven emperador ante la situación. Nerón reaccionó rápidamente enviando un ejército a la región bajo las órdenes de Cneo Domicio Corbulón. Los partos huyeron y cedieron temporalmente el control de Armenia a Roma. La paz no duró mucho y la guerra a gran escala se inició en el año 58. El rey parto Vologases I se negó a retirar a su hermano Tiridates de Armenia e inició una invasión en toda regla del territorio armenio, pero Corbulón respondió satisfactoriamente rechazándolos ese mismo año. Tiridates se vio por tanto obligado a ceder de nuevo el control de Armenia a Roma. Nerón fue aclamado en público cuando llegaron a Roma las noticias de esta victoria. El emperador colocó a Tigranes, un noble capadocio, en el trono de Armenia y Corbulón, por su parte, fue nombrado gobernador de Siria como recompensa por su buena actuación en el este. En el año 62, Tigranes invadió la provincia parta de Adiabene. Una vez más, Roma y Partia se encontraban en guerra, situación que continuó hasta el año 63.
Partie por su parte alimentó el establecimiento de disturbios por territorio sirio. Corbulón trató de convencer a Nerón para que continuara con la guerra, pero Nerón optó por intentar llegar a un acuerdo de paz mientras que en Roma crecía el enrarecimiento de la PRIP debido al vulnerable suministro de grano y al déficit presupuestario. El resultado de las negociaciones fue que Tiritades se proclamaba rey de Armenia, pero fue coronado en Roma por el propio Nerón. En el futuro, por tanto, el rey de Armenia debía ser un príncipe parto, pero debía ser nombrado por el emperador romano. Tiritades se vio obligado por tanto a viajar a Roma para ser coronado por Nerón y el pueblo, por su parte, se mostró contento por las vidas que se habían salvado gracias a este acuerdo de paz. El tratado le supuso una gran victoria política que propició que el emperador se convirtiese en un personaje muy popular en las provincias orientales y también entre los partos. La paz entre Roma y Partie se mantuvo hasta el año 114, cuando el emperador Trajano invadió Armenia. Durante el transcurso de su reinado, intentó a menudo complacer a las clases bajas, si bien también fue criticado por el mismo motivo, por su obsesión por ser popular. Al comienzo de su mandato, en el año 54, prometió al Senado más autonomía, para lo cual prohibió durante su primer año en el poder que se le hiciera referencia en los decretos públicos, lo que fue bien acogido entre los senadores. Durante esta época se le conocía en Roma por derrochar a espuertas y por frecuentar prostíbulos y tabernas. En el año 55, comenzó a desempeñar un papel más activo como administrador. Fue cónsul en 4 ocasiones entre los años 55 y 60. Durante esta etapa los historiadores hablan bastante bien de su administración, en contraste con los posteriores relatos. Nerón puso restricciones al importe de las fianzas y las multas y limitó los honorarios de los abogados. Hubo un debate en el Senado sobre si los antiguos dueños de los libertos tenían derecho a revocar su libertad si estos mostraban una mala conducta frente a ellos, en la que Nerón apoyó a los libertos y, cuando el Senado trató de aprobar una ley referente a su libertad, Nerón la vetó. Sus acciones estaban encaminadas a mejorar la situación económica de los pobres. Cuando estos clamaron que estaban demasiado endeudados, Nerón trató de derogar todos los impuestos indirectos. Sin embargo, el Senado le convenció de que esta medida sería demasiado extrema y, como solución intermedia al problema, Nerón estipuló que los impuestos se redujesen del 4,5% al 2,5%. Además, los registros tributarios pasaron a ser de dominio público y, con el objetivo de reducir el costo de los alimentos, estableció que los barcos mercantes quedasen exentos de pagar impuestos. Como amante de las artes y del placer, construyó una serie de gimnasios y teatros en los que se celebraban actuaciones al estilo griego. También se celebraron muchos combates de gladiadores. El emperador estableció los quinquenales Neronia, unos espléndidos juegos en los que se celebraban como novedad interpretaciones de poesía y teatro. Sin embargo, el teatro no era bien visto en Roma, ya que se consideraba inmoral y característico de las clases bajas, y se empezó además a cuestionar la carga que supondría para el erario la celebración de estos juegos. En el año 63 se presentaron las primeras crisis económicas. La guerra contra Partie y la dificultad del transporte de grano amenazaron con aumentar su precio. Para hacer frente a las dificultades económicas, Nerón hizo una donación al tesoro y destinó una parte de este para pagar el grano. Posteriormente decidió firmar la paz con sus enemigos partos. En el año 64, un nuevo desastre asoló al imperio cuando la propia ciudad de Roma se vio envuelta en llamas. Tras el devastador incendio, Nerón destinó todo el dinero posible a la reconstrucción de la ciudad y para Durante su reinado se llevó a cabo una serie de importantes proyectos de construcción. Para prevenir el paludismo, Nerón recogió los escombros resultantes tras el incendio. Además, también erigió la Doume Sorie y trató de excavar un canal navegable a través del Istmo de Corinto. Todos estos y otros proyectos vaciaron prácticamente el tesoro. En comparación con sus sucesores, Roma se mantuvo relativamente pacífica bajo el reinado de Nerón. La guerra contra Partie fue la única gran guerra acaecida durante su gobierno, y a su término se le elogió por ser una victoria tanto política como militar. Sin embargo, y al igual que muchos emperadores, Nerón tuvo que enfrentarse a una serie de rebeliones internas y luchas por el poder durante su reinado. Nerón fue uno de los pocos emperadores que pudo disponer el cierre de las puertas del templo de Janus. Janus era en la mitología romana el dios del principio y del final, y tenía un templo en el foro romano, al cual debían cerrársele las puertas en tiempos de paz.
pero como los ejércitos romanos siempre se encontraban combatiendo en alguna provincia lejana, las puertas del templo permanecían abiertas. Solo 3 emperadores romanos pudieron mantener las puertas del templo cerradas por un tiempo: Augusto, Vespasiano y Nerón. En el año 60, mientras el gobernador de la provincia de Britania, Cayo Suetonio Paulino, estaba ocupado tomando la isla de Mona, las tribus del sureste, encabezadas por la reina Boudica, se rebelaron contra Roma. Boudica y sus tropas destruyeron 3 ciudades antes de que el ejército de Suetonio Paulino pudiera regresar y sofocar la rebelión en la batalla de Watling Street acontecida en el año 61. Temiendo que Suetonio Paulino pudiera incitar todavía más a la rivuelte, Nerón sustituyó al victorioso gobernador por el más conciliador Publio Petrounio Turpiliano. Durante años, Nerón mandó a envenenar a muchas personas que lo amenazaban. Incluso antes intentó matarla ahorcándola con sus propias manos. En el año 65, Cayo Calpurnio Pisón, un senador romano, organizó una conspiración para derrocar a Nerón con la ayuda de Sublio Flavio, un tribuno pretoriano, y Sulpicio Asper, un centurión. Según Tácito, la intención de los conspiradores era liberar al Estado del tiránico gobierno de Nerón y restaurar la República. El liberto Milico descubrió el complot e informó al secretario del emperador, Epafrodito. A consecuencia de esto, la conspiración fracasó y sus componentes fueron ejecutados, incluyendo Marco Aneo Lucano, poeta y amigo del emperador, además de sobrino de Séneca. Séneca se suicidó tras reconocer haber hablado del complot con los conspiradores. En el año 65 Nerón perdió a su segunda esposa, Popea Sabina, quien falleció durante un embarazo. Durante años Stabelu pensó que Nerón la había matado con una patada que la dañó, pero algunos sostienen que en realidad pudo haber sido la muerte de ella producto de una enfermedad. Tras esto Nerón buscó otra esposa. Esta fue una de sus amantes, Statilia Mesalina. Hicieron que Vestino fuera obligado a suicidarse en el año 66 y Nerón pudo casarse con Mesalina. Mesalina no fue tan popular entre el pueblo romano como lo había sido su predecesora en el trono. Fue uno de los escasísimos componentes de la corte de Nerón que sobrevivió a la caída de su reinado. Tiempo después Nerón conoció a un esclavo llamado Esporo, el cual era parecido a su esposa Popea Sabina, hasta el punto de que el emperador se unió a él en matrimonio tras ordenar la castración del joven, ya que aunque en Roma y otros países las relaciones homosexuales no estaban tan mal vistas, los matrimonios no reproductivos sí lo estaban. Sin embargo, esta unión fue todo un desastre, ya que Esporo nunca quiso que sus geniales se les fueran cortados, aunque de hecho este no sería la primera vez que Nerón se enamora localmente de un hombre. Fue el nombre de un liberto del emperador Nerón, con el que celebró una boda solemne relacionada con cultos mistéricos. Con motivo de ella, se dijo, en crítica al emperador: dichoso hubiera sido el mundo si el padre de Nerón hubiese tenido una mujer semejante. Es referido, aunque de manera diferente, por Tácito y por Suetonio. Este lo identifica con el liberto Doríforo, e indica que, durante la noche de bodas, Nerón imitó los gritos y gemidos de las vírgenes cuando son forzadas. El nombre de Doríforo es interpretado en relación con los cultos mistéricos. En el año 66 estalló una rivuelte en Judea derivada de la creciente tensión religiosa entre griegos y judíos. En el año 67, Nerón envió a quien años más tarde sería el emperador Vespasiano a sofocar la rebelión, cosa que hizo satisfactoriamente en el año 70, 2 años después de la muerte del propio Nerón. Durante el conflicto los romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén, destrozaron su templo, masacraron a la población y a los supervivientes los vendieron en los mercados de esclavos por todo el imperio. Fue el inicio de la diáspora o dispersión de los judíos como pueblo errante y sin patria, situación que se haría definitiva tras la segunda rivuelte judía 6 décadas más tarde. A finales de 67 o principios de 68, Cayo Julio Vindex, gobernador de la Galia Lugdunensis, se rebeló contra la política fiscal de Nerón. El emperador envió a Lucio Verginio Rufo, gobernador de Germania Superior, a sofocar la rivuelte. Vindex, con el objetivo de recabar aliados, solicitó apoyo a Galbe, gobernador de Hispania Tarraconense, pero Verginio Rufo terminó derrotando a Vindex y este se suicidó. Galbe por su parte había sido declarado enemigo público. Nerón había recuperado el control militar del imperio, cuestión que fue utilizada en su contra por sus enemigos en Roma. En junio de 68,
el Senado votó que Galba fuera proclamado como emperador y declaró enemigo público a Nerón. La guardia pretoriana había sido sobornada y su prefecto Cayo Ninfidio Sabino ambicionaba convertirse en emperador, por lo que capturó a Nerón y le obligó a suicidarse. La muerte de Nerón sin dejar herederos, en vez de traer estabilidad al imperio, desató un ciclo de guerras civiles conocido como el Año de los Cuatro Emperadores. Los sucesores de Nerón combatieron entre sí por el poder y fueron sucediéndose hasta que Vespasiano fue proclamado emperador, comenzando la que sería la dinastía Flavia. Durante la noche del 19 de julio de 64 se declaró en Roma un incendio que devastó gran parte de la ciudad. El fuego se inició en el sureste del Circo Máximo, donde se localizaban unos puestos que vendían productos inflamables. Según Tácito, el fuego se extendió rápidamente y duró 5 días. Se destruyeron por completo 4 de los 14 distritos de la ciudad y otros 7 quedaron muy dañados. El único historiador que describe el incendio, de entre los que vivían en esa época, es Plinio el Viejo, mientras que los demás historiadores de la época, Flavio Josefo, Dion Crisóstomo, Plutarco y Epicteto, no mencionan el acontecimiento en sus obras. No está realmente claro cuál fue la causa del incendio, si fue un accidente o fue premeditado. Suetonio y Dion Casio defienden la teoría de que fue el propio Nerón quien lo causó con el objetivo de reconstruir la ciudad a su gusto. Tácito menciona que algunos cristianos se declararon culpables del delito, aunque no podemos saber si esta confesión fue inducida bajo tortura, y como resultado de ello detuvieron a otros muchos. Lo cierto es que los incendios accidentales fueron comunes en la antigua Roma. Bajo los reinados de Vitelio y de Tito, hubo otros 2 más. Según Suetonio y Dion Casio, mientras Roma ardía, Nerón estaba cantando el Iliopersis. Sin embargo, según Tácito, Nerón estaba en Antiem, distante aproximadamente 42 kilómetros de Roma, durante el incendio y, al tener noticias del mismo, viajó rápidamente a Roma para encargarse del desastre, utilizando su propio tesoro para entregar ayuda material. Tras la catástrofe, abrió las puertas de su palacio a las personas que habían perdido su hogar y abrió un fondo para pagar alimentos que serían entregados entre los supervivientes. A ello tuvo que incrementar fuertemente los impuestos a los ricos ciudadanos de las provincias. A raíz del incendio, Nerón desarrolló un nuevo plan urbanístico dentro del cual proyectó la construcción de un nuevo palacio, conocido como la Doume Sorie, en unos terrenos que el fuego había despejado. Para conseguir los fondos necesarios para la construcción del suntuoso complejo, Nerón aumentó los impuestos de las provincias imperiales. Tácito relata que tras el incendio la población buscó un chivo expiatorio para desatar su ira y empezaron a circular rumores de que Nerón era el responsable. Para alejar de sí las culpas, Nerón acusó a los cristianos y ordenó que a algunos se los arrojara a los perros, mientras que otros fueron quemados vivos y crucificados. Esta es la que en la historiografía cristiana se considera la primera persecución romana, en la que entre otros murieron los apóstoles Pedro y Pablo. Tácito lo describe así: sin embargo, ni por industria humana, ni por larguezas del emperador, ni por sacrificios a los dioses, se lograba alejar la mala fama de que el incendio había sido mandado. Así pues, con el fin de extirpar el rumor, Nerón se inventó unos culpables y ejecutó con refinadísimos tormentos a los que, aborrecidos por sus infamias, llamaba el vulgo cristianos. El autor de este nombre, Cristo, fue mandado ejecutar con el último suplicio por el procurador Pancio Pilatos durante el imperio de Tiberio, y reprimida, por de pronto, la perniciosa superstición, irrumpió de nuevo no solo por Judea, origen de este mal, sino por la urbe misma, a donde confluye y se celebra cuanto de atroz y vergonzoso hay por donde quiera. Así pues, se empezó por detener a los que confesaban su fe, luego por las indicaciones que éstos dieron, toda una ingente muchedumbre quedaron convictos, no tanto del crimen de incendio, cuanto de odio al género humano. Su ejecución fue acompañada de escarnios, y así unos, cubiertos de pieles de animales, eran desgarrados por los dientes de los perros, otros, clavados en cruces, eran quemados al caer el día a guisa de luminarias nocturnas. Para este espectáculo, Nerón había cedido sus propios jardines y celebró unos juegos en el circo, mezclado en atuendo de auriga entre la plibo, guiando él mismo su carro. De ahí que, aun castigando a culpables y merecedores de los últimos suplicios, se les tenía lástima, pues se tenía la impresión de que no se los eliminaba por motivo de pública utilidad, sino para satisfacer la crueldad de uno solo. Nerón era aficionado a la conducción de carros, al arpa y a la poesía. Nerón compuso canciones que se interpretaron por todo el imperio,
aunque en un principio solo las tocaba en audiencias privadas. En el año 64 Nerón empezó a cantar en público en la ciudad de Neápolis, buscando con ello aumentar su popularidad. Cantó también en el Quinquenal Neronia en el año 65. Algunos historiadores relatan que fueron el Senado, su círculo de amigos y el pueblo los que animaron a Nerón a cantar en público. Sin embargo, los historiadores antiguos critican las acciones del emperador considerándolo denigrante para alguien de su posición. Nerón participó en los Juegos Olímpicos, a fin de mejorar las relaciones con Grecia y mostrar el dominio romano al pueblo helénico y al orbe en general. En ese viaje proclamó a todos los griegos libres y exentos de pagar tributo. Como competidor, Nerón condujo un carro de 10 caballos y casi murió al sufrir una caída. También participó como actor y cantante y, a pesar de no ser el mejor de los participantes, ganó todas las coronas y las llevó a Roma donde las expuso en un desfile. Las victorias de Nerón se atribuyen, sin duda, a su condición de emperador y al soborno de los jueces. A finales del año 67 o principios del año 68, Cayo Julio Vindex, gobernador de la Galia Lugdunensis, se rebeló contra la política fiscal de Nerón. Nerón envió a Lucio Verginio Rufo, gobernador de Germania Superior, a sofocar la rivuelte y Vindex, con el objetivo de recabar aliados, pidió apoyo a Galbe, gobernador de Hispania Tarraconense. Verginio Rufo, sin embargo, derrotó a Vindex y este se suicidó, mientras que Galbe, por su parte, acabó siendo declarado enemigo público. Nerón había recuperado el control militar del imperio, pero esto fue utilizado en su contra por sus enemigos en Roma. En junio de 68, el Senado votó que Galbe fuera proclamado como emperador y declaró enemigo público a Nerón, utilizando para ello a la Guardia Pretoriana, que había sido sobornada, y a su prefecto Ninfidio Sabino, que ambicionaba convertirse en emperador. Nerón huyó de Roma a través de la vía Celerie. Sin embargo, a pesar de haber huido, Nerón se preparó para suicidarse con ayuda de su secretario Epafrodito, quien lo apuñaló cuando un soldado romano se aproximaba. Según Dian Casio, las últimas palabras de Nerón demostraron su amor a las artes. Fue el último emperador de la dinastía Julio-Claudia y el imperio se sumió en una serie de guerras civiles conocidas como el Año de los Cuatro Emperadores. El pueblo de Roma celebró la muerte de Nerón, pero después, al menos 3 impostores surgieron tras la muerte de Nerón, tratando de hacerse pasar por él. Y bueno, esta es toda la biografía de Nerón, el cual fue un emperador totalmente extraño y demente, incluso para la época. Sin embargo, de él hay muchas leyendas las cuales no están confirmadas, pero hacen pasar algunas veces como hechos, como por ejemplo dicen que el incendió la ciudad fue hecha para divertir de alguna manera a Nerón, o otros que dicen que mató a su segunda esposa. Obvio, no podemos descartarlo, pero no se puede afirmar realmente que sucedió si es que por el momento no hay pruebas. Aún así no pienso que Nerón habrá sido un buen emperador, está lejos de ser de los mejores, aunque de hecho hubo un emperador más loco que él, y fue el emperador Calígula, ese sin dudas fue peor. Aún así Nerón pienso que lo único que destacó fue en el tema de las artes, y bueno, esta es toda su biografía. Espero que les habrá gustado este video y adiós.